personas que están presentes escuchando esta charla, y lo mismo para todas las personas que observan este video, un alegre y cordial saludo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que son las herramientas de la prevención de la recaída. ¿Qué hablamos de la recaída? Cuando hablamos de un episodio de recaída, quiere decir que ya viene un proceso de recuperación previo. Nosotros no podemos hablar de recaída si la persona consume semanalmente, entonces es consumo de fin de semana, entonces que recae los fines de semana. No, eso no suele suceder. Cuando hablamos de una recaída, hablamos generalmente después de que la persona ha estado en un proceso franco de recuperación, es decir, cuando ha hecho ese esfuerzo, ese deber de aplicar el no a la tentación del consumo. Por ello es muy importante entender de que la recaída se divide en dos aspectos fundamentales. La recaída como tal, cuando la persona vuelve y se pega completamente a la sustancia, y el episodio recidivante. En las enfermedades crónicas como la adicción se entiende que el episodio recidivante es un episodio rápido, concreto, de regresión de síntomas, y después viene nuevamente la recuperación. De manera tal que existen muchos mitos acerca de la recaída, de lo que sucede con la recaída, y todo es una connotación psicológica muy importante. Si las personas se sugestionan de que con una recaída todo va a volver a ser peor, de que es volver a comenzar de ceros, así va a ser su proceso nuevamente de levantarse de una recaída. Por ello hay que pensar, en caso de que suceda una recaída, hay que dejarla como un episodio recidivante. Hay que levantarse rápidamente y poner el no sostenido. Entonces, cuando hablamos de prevención de recaída, hablamos de acumular factores de protección para que no suceda una recaída. Por ello, es muy importante entender de que solo es mucho más difícil, se necesita una ayuda de un equipo de profesionales como los que se brindan en el enfoque integral, para que por una parte la familia no se convierta en propiciadora de estados emocionales adversos que nos vayan a generar una recaída. Si definitivamente la familia sabotea la recuperación de una manera directa o indirecta, consciente o inconsciente, la persona debe entender de que solo también se puede, sin la familia, pero con un equipo terapéutico de respaldo o con una red de apoyo que realmente lo esté nutriendo en sus necesidades de afiliación social. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros empezamos un proceso, lo primero que hay que vencer es la abstinencia. Hoy en día sabemos que las drogas, toda droga que genere dependencia, toda droga que genere adicción, toda droga con un potencial adictivo va a generar un síndrome de abstinencia. Entonces, muchas personas han entendido que la desintoxicación es el manejo de la retirada o el manejo del síndrome de abstinencia. Incluso hay todavía muchas clínicas, muchos psiquiatras, muchas instituciones que manejan todavía vetustos protocolos y los llaman protocolo de desintoxicación, que eso es un manejo de abstinencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de vencer el síndrome de abstinencia, hay que prepararnos psicológicamente para entender de que eso es algo corto. La abstinencia, por dura que sea, puede durar 13 días, que son los episodios de AW, de Acute Withdrawal, que se describen así por sus siglas en inglés, y después de esos 13 días, por más que duren, van a presentarse algunas resonancias de síndromes agudos, posagudos de abstinencia. Generalmente, por nuestra experiencia, hemos visto que se presentan a los 23 días, a las 6 semanas, a los 3 meses o 90 días, a los 6 meses y en algunas veces al año. Por ello es absolutamente indispensable estar prevenido. Si hablamos de prevención de recaída, significa tener las medidas cautelares para no llegar a recaer. Hablábamos en la charla sobre lo que son los aspectos sociales de la adicción, y evidentemente si la persona no hace esa higiene social va a estar constantemente reestimulado. Por ello
Dice el dicho, el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Si la persona tiene una adicción y si se expone, entre más tiempo se exponga, más fácil va a caer. Por ello es muy importante reducir en lo posible el máximo tiempo de exposición a consumidores, por ejemplo en caso de universidad, en caso de trabajo, reducir el tiempo de la exposición social, reducir el tiempo de exposición, por ejemplo, en reuniones sociales. No se sugiere que la persona vaya a reuniones sociales antes de 90 días de abstinencia, donde va a haber oferta, por ejemplo, de alcohol. Por ello es indispensable ir acumulando factores de protección. En la medida en que la persona toma medidas cautelares, va a prevenir una recaída. En esto es absolutamente importante entender de que una vez se pase el síndrome de abstinencia, en función futuro que hacemos el proceso molecular, es prácticamente milagroso para reducir los niveles de ansiedad y para ajustar la bioquímica del cerebro. Entonces, si nosotros no combatimos lo biológico con lo biológico, sabemos que la adicción tiene un componente biológico denso, de gran peso, que es el epicentro de la enfermedad, que es una enfermedad del cerebro. Si no lo combatimos biológicamente, difícilmente va a llegar rápidamente un proceso de neuroplasticidad cerebral. Para que se desarrolle la neuroplasticidad cerebral es absolutamente importante ir acumulando el no. Por eso es el no sostenido. Me llegó la tentación, hago el cambio de canal, que es el zapping mental, y de esa manera mi cerebro neuroplásticamente se va adaptando a la abstinencia. Entonces, cuando hablamos primero de un síndrome de abstinencia, se superó el síndrome de abstinencia, después vienen episodios de ansiedad de consumo, pensamientos intrusivos de consumo. Obligatoriamente la enfermedad por donde es más débil es precisamente en los pensamientos intrusivos de consumo. Si yo adquiero la habilidad de sacar rápido esos pensamientos intrusivos de consumo con la técnica del zapping mental, que es el cambio de canal, mi enfermedad no me va a hacer daño, no va a desarrollar el proceso autodestructivo que es el consumo. Entonces, en la medida en que ya voy acumulando un tiempo prudencial de recuperación, en la medida en que voy utilizando mis herramientas, es absolutamente importante aplicar el sentido de consecuencia. Ya he venido acumulando un determinado bienestar, ya mi vida empieza a fluir, mis áreas de desarrollo empiezan a fluir de una manera más objetiva, que me brinda más vida, en más afluencia de bienestar. Entonces, ahí hay que aprovechar ese temor. Vemos que en la Biblia nos dice que el temor es el principio de la sabiduría. El temor a la recaída, eso es un gran capital que tiene el adicto. La persona que es temeraria, que desafía la recaída, va a terminar recaído, o como también aquel que se considera un producto terminado después de que lleva unos pocos días de abstinencia porque ha hecho un proceso de manejo de abstinencia o una detox molecular como la que nosotros hacemos. Todo el que se siente producto terminado baja la guardia, y al bajar la guardia deja de tomar medidas cautelares, medidas de prevención ante la enfermedad. Por ello es absolutamente importante estar muy vigilantes con el sentido de consecuencia, que es la capacidad de aprender de la experiencia y la capacidad de predictibilidad de mis riesgos a futuro. Esto es absolutamente importante, y en la medida en que yo voy resignificando mi vida, debo resignificar las drogas. Aquel que da al amigo por enemigo, o al bien por mal y al mal por bien, va a tener un episodio de recaída a la vuelta de la esquina. Por ello es que la persona empieza a acariciar los pensamientos de consumo, empieza a tener un pensamiento rememorativo, de nostalgia hacia las drogas, y ahí empieza la recaída a anidarse. Entonces ahí empieza el proceso de recaída, el cual se va identificando porque hay anhedonía. Eso significa que la persona se empieza a separar de su anatomía, de su cuerpo emocional, empieza una sensación de desamor, donde ya no siente amor por su familia, amor por sí mismo, amor por su futuro, por su sentido de vida. Entonces, en esa desmotivación, en ese desinterés, el cerebro va a querer un nuevo estímulo. Por eso es muy importante encontrar como factores de protección fuentes de gratificación completamente sanas. Es completamente válida la música desde que no sea reestimulante, salir a caminar, el ejercicio es vital. Uno de los grandes de todo este tema del ejercicio en salud mental
escribe un libro que se llama Spark, donde él ya muestra la evidencia que tiene el ejercicio en la salud mental y en el tema de las adicciones. Entre más ejercicio haga, entre más activo me esté, tanto mentalmente, trabajando, estudiando, y más activo esté yo también con mi cuerpo, voy a generar un mejor proceso de recuperación y voy a mantener mucho más lejos la recaída. Entonces, un buen proceso de recuperación es un proceso que me va a dar a mí un proceso neuroplástico, neuroplasticidad cerebral, que es donde yo voy a lograr mi deshabituación al consumo de una manera sostenible y prolongada a través del tiempo. Por ello, es importante el carpe diem de los griegos, disfrutar cada día. Lo vemos también en la palabra de Jesucristo, de cuidar cada momento o cuidar cada día, porque cada día trae su afán, y lo vemos en la oración de la serenidad que han usado los Alcohólicos Anónimos, cuyo fundador fue Reinhold Niebuhr, de la que sale todo el programa de los Alcohólicos Anónimos, donde nos dice que debemos disfrutar y cuidar un día a la vez. Por eso, en la medida en que yo voy proponiéndome de a tramos cortos esta meta, no pensar de que voy a dejar la droga por 10 años o por 5 años, sino simplemente por el momento, por hoy sigo adelante, hoy no voy a consumir, lo voy llevando a la semana, esos días se van haciendo semanas, esas semanas se van haciendo meses, y voy trabajando con mi no sostenido. Hoy en día sabemos muy bien por la teoría de la autodeterminación que yo, para desarrollar ese sentido de consecuencia, ese que pasará después, esa capacidad de aprender de la experiencia, debo encontrar y revisarme constantemente el por qué y el para qué lo estoy haciendo. Eso es puro sentido de vida, y tanto con motivación intrínseca como extrínseca, porque mi familia también es importante, mis factores externos, mi proyecto de vida, y ya una motivación completamente intrínseca, que es la aceptación de que la droga, ya en el adicto, el placer se ha desaparecido, ya es un estado de frenesí, un estado de caoticidad emocional, donde solo se está buscando otra dosis y otra dosis, y muchas veces la persona ya desarrolla psicosis, desarrolla neurosis, desarrolla enfermedades mentales comórbidas que terminan resultando como patologías duales. Entonces, dentro de los factores de protección, también existe un mito contra los medicamentos psiquiátricos, que es un mito completamente absurdo. Las personas no le tienen miedo a una sustancia como la marihuana, que le echan orina, que no tiene fecha de vencimiento, que no tiene ningún tipo de certificado de buenas prácticas de manufactura, de cultivo. No le tienen miedo a un tusi que lo hacen en un garaje con suministros que muchas veces están vencidos porque son sustancias ilegales que no tienen ningún tipo de control, y le tienen miedo al medicamento psiquiátrico. Nosotros sabemos muy bien que la parte psicofarmacológica es absolutamente importante cuando se necesita. Un medicamento puede ayudar muchísimo a levantar la calidad de vida, más aún cuando vemos muchas veces después de la marihuana quedan episodios o resonancias psicóticas que hay que ayudar con antipsicóticos. Vemos muchas veces desórdenes mixtos de ansiedad y depresión, vemos depresión, hay que ayudar con antidepresivos. Vemos muchas veces que hay grandes crisis de ansiedad, hay que ayudarles con medicamentos. Por eso es absolutamente importante entender de que el medicamento es necesario, pero ese medicamento debe tener un seguimiento, porque si yo no hago un seguimiento estoy cayendo en la autoformulación, que es otra manera de adicción, otra manera de dependencia. Entonces, cuando vemos de que factores de protección de recaída hay por el punto de vista biológico, hay medicamentos que pueden ayudar muchísimo. Está el ortomolecular, que se puede hacer cada 6 meses, cada año perfectamente, y va a disminuir niveles de ansiedad a través de todas las vitaminas, minerales, aminoácidos, sales minerales y otros elementos menores que realmente nos van a ayudar. Entonces, cuando empiezo yo a acumular factores de protección a nivel psicológico es muy importante aprender a resolver mi conflicto interior. La persona que no resuelve su conflicto interior va a proyectar su conflicto hacia todas las áreas de su vida. Por ello, en la medida en que yo tenga un yo conciliado con lo que yo quiero, con mi proyecto de vida, con el yo que yo proyecto socialmente, cuando me acepto genuinamente tal y como soy, no va a surgir ese
consumo, esa pulsión del consumo por evitación de nuestra propia realidad. Por ello es absolutamente indispensable ir acumulando factores de protección tanto desde el punto de vista biológico como psicológico como social. Desde el punto de vista social, las renuncias, como lo hemos dicho muchas veces, son absolutamente necesarias. El que no renuncia al mundo de la droga, el que no renuncia a todo esa subcultura que está enredada dentro del consumo de droga, realmente va a quedar completamente atorada en el consumo y tarde que temprano va a tener una recaída. Y desde el punto de vista espiritual, que estudios incluso de Robert Cloninger, uno de los psiquiatras más importantes de hoy en día a nivel mundial, él hace mucho énfasis en la importancia de la espiritualidad, de despertar una espiritualidad genuina, legítima, como coadyuvante a todo proceso de salud mental. Y las adicciones no se eximen de esto. Nosotros vemos, por ejemplo, que los programas de los 12 pasos de los alcohólicos anónimos ofrecen y buscan un despertar espiritual para que en medio de este despertar no se queden ahí atorados, sino desarrollemos un desarrollo espiritual que me lleve a una reconciliación de mí conmigo mismo, de una reconciliación mía con mi entorno, que me va a ayudar a mejorar muchísimo mi calidad de vida interior y sobre todo que me va a dar un nuevo sentido de vida. Cuando nosotros despertamos esa espiritualidad en nosotros, vamos a encontrar que hay un sentido nuevo, un sentido diferente, que bien puede ser la metanoia espiritual, la transformación de antivalores en valores, ahí hay sentido de vida, la recuperación de la moral, la recuperación de la ética, el vivir cumpliéndole a un Dios que es absolutamente importante. Y en la medida en que una persona empieza a sentir esa necesidad de Dios, empieza de una manera milagrosa, como lo manifiestan cientos de miles de personas, a sentirse aliviado, a sentirse protegido, a sentirse ya no en esa soledad tan afectiva, tan característica del adicto. Por ello es muy importante ese despertar espiritual, buscar esa espiritualidad dentro de nosotros, que es lo que brinda este proceso de enfoque integral, que hace mucho énfasis en la espiritualidad y en el sentido de vida, despertando esa luz que hay en todas nuestras conciencias, y para ello basta únicamente desearlo y cumplirse con una moral y una ética personal. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo.